epístola a los romanos y su mensaje en cuanto a la justicia de Dios en la salvación del hombre. Una buena idea este mes sería leer varias veces la epístola a los romanos, aunque, de hecho, si haces tú a solas con Dios, el devocional que ofrecemos. 3158. Como iglesia, estarás leyendo diariamente varios pasajes de esta epístola. Hay dos cosas que me gustaría comentar de entrada antes de ir al texto de la epístola. Primero, en la epístola se usa muchas veces la palabra justicia o justificación o justificar. Al escuchar la palabra justicia y sus derivaciones quizá nos da la idea de algo relacionado con equidad o dar a alguien lo que merece, algo así como lo que es justo que reciba cada uno de acuerdo con su comportamiento y actitudes. Si bien, no podemos decir que el uso de esta palabra está totalmente desvinculado de ese sentido, es importante aclarar que el sentido más directo o enfático con el que se usa la palabra justicia en la epístola tiene que ver más bien con el sentido de rectitud. Justicia, en Romanos, es, más bien, rectitud. El justo es recto. Justicia es llegar a la medida de rectitud establecida o requerida por Dios. Es completar el estándar de la rectitud requerida por Dios. En los parques temáticos donde hay atracciones mecánicas, del tipo montañas rusas, etc., antes de poder ingresar al juego mecánico, hay una especie de regla o medida para que corrobores que tienes la estatura mínima para poder participar en el juego. Entonces, ves a las personas comparándose con la regla, estándar o medida para ver si llegan a la medida, para ver si son aptas o no para ser aceptadas a participar en el juego mecánico. Haciendo una analogía, algo así podríamos pensar que es la justicia o rectitud en Romanos. La pregunta es: ¿llenas o no llenas la medida para participar? ¿Cómo puedes llenar la medida o el estándar de la rectitud o justicia que Dios requiere para poder ser aceptado en su reino? Recordando también que todo aquel que no llega a la medida, aquel que no tiene la rectitud requerida, recibirá la condenación. Entonces, esta primera aclaración es importante porque la palabra justicia se repetirá muchas veces en la epístola. Entonces, cuando la escuches o leas, piensa primeramente en rectitud o la medida de rectitud requerida para ser acepto delante de Dios. Y Romanos nos va a hablar de cómo ser considerados justos o rectos delante de Dios, de cómo es que podemos ser aceptados por Dios para estar con Él para siempre. Por otro lado, considero pertinente hacer una segunda anotación antes de ir al texto para comprenderlo mejor. La iglesia de Roma a la que Pablo dirige esta epístola estaba compuesta por un grupo de judíos cristianos que tenían su trasfondo propio de personas crecidas en el judaísmo y otro grupo, quizá mayoritario, de personas de origen no judío con su trasfondo propio del mundo greco-romano. Estos grupos de trasfondos distintos compartían en el mismo cuerpo de creyentes y pues, tenían no pocos problemas. Pablo, entonces, en su epístola quiere dirigirse a ambos grupos para mostrarles la centralidad del Evangelio de Jesucristo. Cada uno de estos grupos que formaban parte de la iglesia tenían ideas muy distintas de cómo una persona puede alcanzar la medida de rectitud que Dios 3159 requiere para que ser acepto delante de Él. Cada uno se esforzaba a su manera y juzgaba al otro al respecto. En fin, la epístola a los romanos viene a mostrar muchas realidades de cómo nosotros como seres humanos, sin importar nuestro trasfondo, tendemos a buscar nuestra propia manera de llegar a ser aceptado delante de Dios, tratamos de forjar nuestra propia rectitud para intentar lograr ser liberado de nuestra condenación. Pero al mismo tiempo, la epístola nos va a mostrar claramente, que no importa quiénes seamos y qué trasfondo tengamos, todos necesitamos creer el Evangelio para alcanzar la medida de la rectitud requerida. Romanos es un gran argumento para mostrar la centralidad del Evangelio de Jesucristo para todo aquel que quiere ser aceptado delante de Dios. Y lo primero que veremos hoy en nuestra serie es la necesidad urgente que todos tenemos de justicia. Toda persona, no importa, identidad o trasfondo, necesita urgentemente justicia o rectitud, porque en sí misma está